Hospital Argerich va a hablar Virginia Zunino y Antonia Fariña, que son las fonoaudiólogas que están encargadas de la SARI, y van a hablar de los casos clínicos y vamos a hacer un mini debate al final para que participemos un poquito todos. Así que cuando quieras, Guille, les doy la palabra a Virginia, que va a ser la que va a comenzar, y poner el flyer de ella. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Un poquito Bien. bajo, pero bien. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Zunino, yo soy una de las fonoaudiólogas, como dijo Paula, del Hospital Argerich, encargada de la rehabilitación de los pacientes en la sala de recuperación y rehabilitación. El eje temático, si bien va a estar centrado en los casos clínicos, la idea es poder hacerlo a modo de debate, ver las distintas posturas según las disciplinas. No, la idea no es hacerlo, hacer solo un monólogo, sino que ustedes participen también. No sé si quieren ir poniendo en el chat de dónde son y a qué se dedican, como para saber, digamos, qué profesionales están presentes y de qué especialidad son. Bien, vamos al iniciar a situar a la gente que por ahí no conoce la disciplina de fonoaudiología. Lo que hace es centrar un poquito en la temática de las distintas áreas de intervención, algunas conceptualizaciones básicas que tienen que ver con el desarrollo de la profesión dentro del área de la salud. Vamos a ir con los casos clínicos y un debate en torno a algunos disparadores que se nos ocurrieron con la licenciada Blanco y Fariña respecto a la intervención de todas las disciplinas de la salud en estos equipos nuevos que se han ido formando, y bueno, por último las conclusiones. Para quien no conoce nuestra disciplina, es una disciplina reciente, se podría decir, porque si bien no me quiero extender en esto, nosotros ingresamos al ámbito de la salud recién en el siglo XX. Antes estábamos en el ámbito educativo, centrado en lo que era más la escolarización, pero con los años fuimos creciendo hasta poder constituir estas 5 áreas, que son el fuerte de la fonoaudiología, audiología vestibular, vocal, todo lo relacionado a la cognición y la comunicación humana, fonoestomatología y atención temprana. Nuestra intervención hoy en día en las salas está centrada en las 3 esferas del centro, ¿sí? En lo vocal, en lo cognitivo y en lo fonoestomatológico, que es lo que voy a hablar hoy. Bien, ¿qué rol estamos cumpliendo nosotros dentro de las salas? Y bueno, no me voy a poner a hilar fino en cuanto a si es una multidisciplina, interdisciplina o transdisciplina. Creo que en su fuero interno cada uno de nosotros sabe cómo se vincula en relación al grupo, pero de mi parte considero que lo importante y lo imprescindible para que esto funcione, cada especialidad debe tener en alguna forma bien constituida la unidad de trabajo, ¿sí? Conocer cuáles son los límites de su intervención, las incumbencias, los procesos y procedimientos para los que está habilitado, y también conocer qué hacen las otras disciplinas, ¿sí? Porque a partir de eso se van a poder complementar los distintos trabajos en el mismo campo de acción, que es la salud. Obviamente sin perder el foco de todo esto, que es la intervención y rehabilitación del paciente. Bien, una vez dicho todo esto, que son los ejes temáticos sobre lo que queremos trabajar, voy a presentar algunos casos. Van a ser 5 cortitos, es información muy breve y escueta la que puse. Si hay algo que por ahí quieren saber y me pueden preguntar y yo se los puedo responder porque no tengo las historias clínicas completas, pero sin mucha información de ellos, me preguntan, me avisan, sí, me hablan por el micrófono porque no estoy viendo el chat. El primer caso es de una paciente de 61 años con el único antecedente relevante de diabetes. Ella no tomaba ninguna medicación, sino que lo controlaba con la dieta. Inicia con los síntomas en los primeros días de mayo del año pasado. Consulta primero en el Hospital Pena, pero debe ser derivada el 12 de mayo a nuestra institución por mal progreso del cuadro. Ingresa a la terapia y requiere intubación orotraqueal durante 27 días y asociación al respirador durante 65 días. Como no la podían desvincular, le hacen la traqueo y la decanulan el 1 de agosto. Es una paciente que intercurre con muchísimas infecciones,
tiene una falla renal bastante importante y bueno, requiere la intervención de todas las especialidades habidas por haber, porque queda con muchas secuelas. Y es una paciente que queda con polineuropatía del paciente crítico, síndrome confusional agudo hiperactivo. Digamos, hasta acá nada distinto a lo que venimos escuchando de las distintas intervenciones, ¿sí? Y sarcopenia asociada por la malnutrición, a pesar de estar alimentada por sonda, pero bueno, no llegaba a cubrir, porque estaba como con muchas deposiciones, con anemia, es como un cuadro bastante complejo. La paciente ingresa después de canularse a la SARIP el 3 de agosto, con cánula nasal de 3 litros de oxígeno por minuto en el volumen, sonda nasogástrica y vesical, que me olvidé de ponerla ahí. Bien, y la pregunta es, nosotros cuando ingresamos a la SARIP y nos encontramos con esta paciente, ¿ameritaba intervención fonoaudiológica, sí o no? Ustedes, por lo que cuenta ahí, por lo que cuenta recién en esa breve epicrisis, ¿qué creen? Lo pueden escribir por el chat si no quieren hablar. ¿Por qué creen que debería haber intervención fonoaudiológica? Si creen que sí o que no. Hola, buenas noches a todos. Yo soy fonoaudióloga de la SARIP del Hospital Pío Herrano. Soy la licenciada María Celeste Poviani. Y sí, claramente amerita intervención fonoaudiológica de las áreas, especialmente, bueno, la paciente se encontraba con una sonda nasogástrica, así que necesita una evaluación clínica de la deglución y en lo posible una evaluación instrumental realizada en conjunto con los otorrinolaringólogos para evaluar estas estructuras que pudieron haber estado afectadas luego de la intubación prolongada y, bueno, también la traqueostomía. Daría una evaluación fonoaudiológica completa, ¿no? De esas 3 áreas que solemos ver que están afectadas en los pacientes de la SARIP. Bien, gracias, Celeste. No, de la licenciada. Nuestra pregunta por ahí es si el resto del equipo puede ver y distinguir con un paciente si hay necesidad de intervención fonoaudiológica o no. Por eso queremos por ahí que el resto de las disciplinas, si visualizan o no, porque por ahí no se dan cuenta con los antecedentes si amerita intervención o no. Y la idea es que vamos a ir presentando casos para que cada uno, si no lo quiere decir, al menos lo piense y digas, estoy reconociendo la disciplina, ¿qué necesito para darme cuenta si necesita fonoaudiología o no? Esta es la idea, que puedan en esta charla poder discriminar claramente esto, qué cosas me hacen pensar que yo pido pido una intervención fonoaudiológica o no. ¿Sí? Esta es la idea. Así que si alguien quiere no hablar, pero escribir también puede hacerlo, y si alguien quiere solamente pensarlo está bien, pero bueno, queremos generar un disparador nada más. ¿Sí? Bueno, por acá en el chat dicen que sí, que requieren, por ahí bueno, ponen por el tema de la intubación y de la traqueotomía, pero sí. Lo que hicimos con esta fonoaudióloga, con esta paciente, desde el equipo de fonoaudiología, no solamente, porque eso también lo quiero aclarar, si bien estamos asignadas para la SARIP, Antonia y yo contamos con un gran equipo porque ahí también hay residencia de fonoaudiología y todas las áreas tienen un profesional a cargo y bueno, ellas también participan en esta rehabilitación. Hicimos intervención en las 3 áreas, ¿sí? Cognición, deglución y habla. Era una paciente que, como les dije al principio, tenía síndrome confusional agudo hiperactivo. Tete, te aviso que ella de entrada no pudimos hacerle ningún tipo de evaluación instrumental porque era una paciente que tenía mucho delirio hiperactivo, con ideas de persecución, estaba con unas ideas muy delirantes y hubo que hacer muchísimo trabajo con salud mental para poder intervenirla. Era una paciente muy reactiva en cuanto a lo que era estimulación intraoral, era una paciente que estaba todo el tiempo vomitando, entonces era muy difícil trabajar de manera activa sobre lo que era a nivel oral.
Sí hicimos un abordaje en lo que era la orientación temporoespacial, atención, memoria, estimulación del lenguaje. En cuanto al glutorio, lo que nos viene sucediendo en generalidad de estos pacientes que están tanto tiempo internados es que el estado de la cavidad oral y todo lo que viene asociado a la ventilación prolongada, al uso de la sonda nasogástrica por tanto tiempo, con todo lo que esto genera sobre las estructuras, venían las bocas como en mal estado, ¿sí? En pésimo estado, todo lo que eso conlleva, formación de infecciones, alteración en todo lo que es la mucosa a nivel sensitivo. Entonces hubo que hacer un gran trabajo de desensibilización con ella y después de reactivación de lo que es lo sensitivo. Mucho tiempo trabajando en seco, estimulación no nutritiva, porque no toleraba nada. Era una paciente con la laringe súper elevada, en un posicionamiento más hacia arriba, con lo cual había que hacer mucha ejercitación fonatoria para mejorar el posicionamiento de la laringe. Requirió muchísima intervención con neurología hasta que hicieron un diagnóstico de parkinsonismo, bueno, hipótesis que podía ser secundario al COVID o por encefalopatía por todo lo que es intoxicación medicamentosa. Pero bueno, a partir de esa intervención y de la aproximación familiar, porque también eso, al principio no podía ingresar la familia, esta paciente repuntó. Y pudimos lograr hace muy poco que se le hiciera una fibroendoscopía para evaluar la función fonatoria y glutoria. Le pudimos habilitar una vía oral, además de una complementación por gastrostomía, porque la verdad que es una paciente desde lo que es fono de glutorio muy, muy complicada, era una paciente que había que entrenarla muchísimo en la coordinación fonorrespiratoria, era un tipo de voz que realmente yo nunca lo había escuchado secundario al COVID, era una voz estridente, aguda, tensa, muy parecido al tipo de voz del orden de los psiquiátricos, ¿sí? Pero sin tener realmente un diagnóstico como tal, más que el síndrome secundario a esta internación. Se hizo muchísimo trabajo sobre todo lo que es la mecánica, y la verdad que la paciente se fue a un tercer nivel pudiendo comer lo que sería una alimentación de tipo fácil masticación, sólida fácil masticación y líquidos espesados, pero bueno, todavía tiene mucho para trabajar, sobre todo la cuestión vocal y del habla, ¿sí? El paciente número 2, FR, 57 años, un paciente masculino, con antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad. Inicia con los síntomas en agosto, es internado e ingresado a la terapia por mal manejo respiratorio, requiere intubación, asistencia respiratoria mecánica, hizo algunos ciclos de pronado y pudieron extubarlo a los 18 días. Él no requirió traqueotomía. Al ingreso de la terapia, él estaba comiendo vía oral una dieta general, no estaba con ningún suplemento de oxígeno, y lo más relevante de este paciente, bueno, él estaba muy lúcido, él era profesional de salud, trabajaba ahí en el hospital, enfermero de la terapia, y él estaba muy lúcido, ubicado, lenguaje coherente, lo que sí tenía era una disnea de grado 1 y astenia, secundaria al cuadro. Y bueno, de nuevo, la pregunta, ¿ustedes creen que del aspecto fonobiológico requería algún tipo de intervención? Buenas noches, ¿cómo estás? Con Clara, respecto... mira, me escucho. Y nadie se anima a decir sí, no, blanco o negro, vamos. Vamos, el equipo transdisciplinario, digo. Vamos, tenemos que pensar a ver si interconsultamos, si hay intervención fonoaudiológica, ¿qué les parece? Este es un espacio
de debate entre nosotros. Uno puede pensar que no y después enterarse que sí, o pueden pensar que sí y ser no. Así que está permitido porque justamente es una disciplina, por eso Viri empezó contando que es relativamente nueva para lo que es la salud y la historia de la salud. Entonces, las injerencias, uno no sabe bien, entonces yo siempre digo lo mismo, todos piensan que la fonoaudiología es reeducar la R o hacer una audiometría, ¿no? A cualquiera que uno le pregunta en una fonoaudióloga, para la R, o para el oído, es como lo que todos saben. Entonces nos parecía que estaba bueno que en el equipo transdisciplinario podamos pensar juntos entre todos a partir de lo que contó Vir. Ahí Ana puso que se le corta el audio, por eso me parece que estaba queriendo hablarnos. No sé si no, Ana, de última escribir en el chat. ¿Ahí se me escucha? Sí. Bien, buenas noches. Mira, yo te iba a hacer una pregunta. Este paciente, aparte de la astenia y de la, ¿cómo es? Disnea, ¿cómo estaba el tema de la deglución? ¿Cómo estaba la parte fonatoria? ¿Tienen posibilidades de hacerle un examen otorrinolaringológico? ¿Tienen acceso a hacerles videofibrolaringoscopías? Lo que es el PES, la videodeglución endoscópica dinámica. Perdón, como yo hoy es la primera vez que participo de estos ateneos, bueno, también para interiorizarme un poquitito. Sí, este paciente salió de la terapia con una dieta general, ¿sí? Él estaba comiendo, digamos, de la cuestión de glutoria. En cuanto a lo fonatorio, él tiene una voz, a pesar de haber estado intubado, había recuperado bien, no tenía ninguna alteración, digamos, considerando, por ejemplo, una evaluación subjetiva como Rasati, no tenía ninguna, puntuaba en una voz típica, normal, para la edad de él. Y sí, en nuestro hospital se realizan valoraciones instrumentales, tenemos el equipo de otorrino, pero bueno, para subir con el fibroscopio y demás tenemos que tener como muchos cuidados y contemplaciones porque no es un equipo fácil de trasladar, lo usan mucho para cirugía, entonces como que está todo un tiempo ocupado y son evaluaciones muy puntuales. Él la verdad que no ameritaba una evaluación instrumental y por lo tanto no se le había hecho. Él como en principio desde lo fonatorio no tenía nada que hiciera sospechar una lesión a nivel cordal por esto de la intubación prolongada, ¿sí? Bien, con esos antecedentes y viendo si había buena fonación, buena deglución, yo creo que no ameritaba en ese momento la intervención fonoaudiológica. Sí, por ahí para una evaluación preliminar, pero no algo activo durante el periodo de internación. Perfecto, sí. Y lo que pasó con él, a ver si lo puedo pasar, está. Con él no hicimos ningún tipo de intervención en realidad. A raíz de esta disnea que tenía él, le dimos algunas pautas de coordinación fonorrespiratoria, de producción de frases simples, de pautas de higiene vocal, en ese mismo encuentro que tuvimos, que fue como debut y despedida, porque lo vimos durante el almuerzo, lo vimos comer, vimos inclusive en ese momento estaba comiendo arroz, que es una de las consistencias que consideramos más riesgosa para un paciente con potencial riesgo de alteración de la seguridad, y la verdad que se desempeñó súper bien, pero sí, incoordinaba un poquito desde lo respiratorio, pero él como tocaba la guitarra y cantaba así, más de hobby, no de manera profesional, tenía alguna noción de lo que era la coordinación fonorrespiratoria, así que le dimos como conciencia a esa función y no necesitó que lo viéramos más. O sea, la verdad que nuestra intervención fue mínima, podríamos haber hecho nada y él iba a estar bien igual, digamos. Él lo único que hizo ahí en la Charip fue la rehabilitación kinésica respiratoria y motora. Después del resto de las disciplinas no hizo nada. Así que sí, Ana, coincido con vos. Bien, el caso número 3 es
una mujer de 59 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, consumo de sustancia de alcohol y hipotiroidismo. Inicia con síntomas en los primeros días de junio, está con intubación y asistencia respiratoria mecánica durante 22 días. En ese periodo, además de su neumonía por COVID, hace una neumonía asociada por ventilación prolongada. Por mal progreso tienen que hacer la tráqueo y continuar el RM, y cuando la decanulan la pasan a la SARIP. Ella ingresa con una alimentación mixta, estaba con sonda nasogástrica y con una alimentación blanda de fácil masticación y líquidos claros comunes. Era una paciente que se la notaba muy ansiosa al momento de comer, con mucha preocupación, refería mucha inseguridad y mucha labilidad emocional. Bien, de nuevo la pregunta. ¿Ameritaba nuestra intervención? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, acá voy de vuelta, perdón, me gusta participar. Está muy bien, Ana. Yo creo que sí, que en este caso amerita una evaluación multidisciplinaria, ya sea desde el punto de vista fonoaudiológico, desde el punto de vista otorrino y desde la parte emocional también. Y yo creo que acá sí hay que tener una conducta activa con esta paciente, tanto en la parte fonatoria, en la parte de respiración y en la parte de glutoria, debido a todos los antecedentes y el miedo que tiene la paciente. Creo que hay que volverle a enseñar lo que ya tenía aprendido, como volverle a reeducar, a entrenar y a rehabilitar. Sí, coincido totalmente. Ella estuvo mucho tiempo en seguimiento, inclusive nosotros, bueno, sí hicimos un abordaje con ella, y estuvo inclusive hasta hace muy poco con seguimiento telefónico por este miedo a comer. Así que la verdad es que no tenía ninguna alteración en la seguridad en cuanto a su mecánica. Ella iba bien, digamos, con todas las consistencias, pero era ese temor continuo al comer, referías en estopatías que por ahí cedían con alguna maniobra compensatoria que hacíamos con ella, pero era más un temor a la ingesta. Hemos hecho un montón de videollamadas y la veíamos comer porque era algo que a ella le daba seguridad. Inclusive sabiendo ya, o sea, desde la casa que estaba todo bien, pero el seguimiento hubo que hacerlo como más desde el orden de lo emocional. Cognitivamente ya estaba bien, o sea, estaba ubicada en tiempo y espacio, no tenía alteración mnésica, no tenía alteraciones en la atención, lingüísticamente estaba bien, tenía una familia continente, el marido la apoyó un montón, él fue la verdad que el que más nos convocaba a nosotras más que ella, como que él nos llamaba preocupado porque inclusive se fue de alta y empezó a bajar de peso porque no comía, por ese temor. Pero bueno, la rehabilitación estuvo centrada más que nada en la confortabilidad, ¿sí? Porque nosotros abordamos varios aspectos, no nos quedamos solo con penetra o aspira la vía respiratoria, nos centramos también en el confort, en el vínculo del paciente en cuanto al momento de la ingesta. Así que hubo que hacer una intervención más desde el orden del acompañamiento. Y bueno, en cuanto a lo fonatorio, ella tenía mucha fuga por el ostoma, tenía problemas para cicatrizar, ella con su diabetes sufrió mucho el tema de las escaras, así que el UPP, que es el equipo que trabaja sobre lo que es úlceras por presión, estuvo mucho tiempo con ella, inclusive al alta, y bueno, eran como más técnicas compensatorias en función a lo que ella también manifestaba como síntoma. Bien, el cuarto caso es un hombre de 68 años. Él no informa ningún antecedente clínico al ingreso, y tampoco hay un registro claro de la fecha. Él tuvo una intubación y una prolongación en la asistencia respiratoria y requiriendo una traqueotomía por
por falla en la vinculación, entonces estuvo aproximadamente 20 días con la cánula. Cuando lo pueden decanular, pasa a la SARIP y él ingresa también con una vía oral de masticación, de fácil masticación, de sólidos blandos, perdón, humectados y sin requerimiento de oxígeno. La verdad que él venía bien. Sí tenía polineuropatía del paciente crítico, sobre todo en miembros superiores, por lo cual requería muchísimo la asistencia para todo lo que era la alimentación y lo que era higiene, y esto ya él se autopercibía como ansioso y esto tampoco le gustaba, así que estaba como con un cuadro de intranquilidad y ansiedad bastante acentuado. Pero bueno, él era súper colaborador, muy agradable y la verdad que se podía trabajar muy bien. Una vez más, ¿alguien más? Además, Ana, vos participabas siempre, pero ¿alguien más que se quiera sumar? Perdón, a mí me gustaría que también participen los demás, los kinesiólogos, por ejemplo, también, para saber qué piensan con respecto a nuestra intervención, porque me parece que está bueno que ya que trabajamos tan juntos, podamos pensar juntos cuándo, en qué momento, está bien acá, no, sí, ¿no? ¿No les parece? Veo que hay muchos kinesiólogos y por ahí estaría bueno que nos digan también qué piensan, porque por ahí desconocen, a nosotros nos pasa esto en el hospital, que en la sala, cuando uno sube, dice, no, no sabía que ustedes pueden subir, como que el abordaje creen que por ahí es solo de kinesio, porque no saben que nosotros podemos también participar en otros momentos. Entonces, también por eso quisiéramos que participen, si quieren, ¿no? Obviamente. Bueno, les comento y después ustedes me dicen a ver si tendríamos que haber hecho algo o no, pero la verdad que con él también hicimos una observación general, una evaluación, un screening, lo vimos comer, charlamos un poco con él, no notamos ningún síntoma tanto en lo que es la voz como el habla, ni a nivel cognitivo ni delutorio. Sí, lo que hacemos igualmente con todos los pacientes es darle refuerzo en lo que son pautas de higiene oral, de alimentación, pautas de alarma en cuanto a riesgo durante las ingestas y pautas en lo que es higiene vocal, ¿sí? A él le podríamos haber hecho un screening, por ejemplo, aplicar la escala GUS o GAS, donde es una muy rápida porque evalúa como todos estos criterios, pero nosotros desde la evaluación clínica vimos que funcionaba bien, él no refería a ningún síntoma agregado, se sentía cómodo con esta consistencia que ya venía comiendo y no se la progresamos más porque él, bueno, no tenía prótesis y tenía bastante faltante de piezas dentarias, entonces él se sentía cómodo con esa consistencia, como comía en su casa, así que lo dejamos así. Pero en principio con él no hicimos ninguna intervención, ni tampoco desde lo vocálico, porque no había nada como para realizar activamente con él. Si alguien por ahí quiere hacer un comentario o algo, si no voy al siguiente caso. Bien, por ejemplo, ahí Lorena Benítez decía que requería fono. Lorena, ¿por qué crees que requería fono este paciente? Estaba escribiendo justamente, ¿me escuchan? Sí. Mira, justo la primera parte no la escuché de la presentación del paciente, pero vi la imagen porque estoy acá con mi niña. Yo pensé en el abordaje más que nada, primero evaluación clínica, por eso respondí si requiere. No lo pensé en sí ya como un tratamiento. En el hospital donde yo trabajo, que es un hospital público, en Corrientes Capital, no tenemos fonoaudiología, entonces nosotros lo que hacemos cuando ya después de
de la post-extubación orotraqueal o post-traqueostomía, hacemos, el médico terapista lo que hace es una interconsulta al otorrino. Por ahí no vemos tan seguido estos casos ni la participación de un fonoaudiólogo en nuestro hospital. Por ahí quizás lo que indica ya es el clínico, cuando pasa a clínica, para que se lo siga de manera ambulatoria. Por ahí mi opinión fue desde ese lugar, un poco desde el conocimiento de la participación de ustedes. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Directamente no hay fonoaudióloga donde vos trabajás o fonoaudiólogo. No. Y la verdad que también es poca sería como la participación del otorrino, porque hay 2 otorrinos para todo el hospital, entonces casos muy puntuales son los que van a evaluar. Bien, y cuando hay alguien con así disfagia, trastorno en la deglución, ¿quién suele hacer ese abordaje? ¿El otorrino, por lo que estás diciendo, o alguna otra especialidad? Trabajamos sí, un poco de manera interdisciplinaria entre el médico terapista, el kinesiólogo y la evaluación del médico otorrino. Bien, perfecto. Y si no, lo que hacemos es derivar, cuando ya es un paciente que tiene muchos días de internación, a otro hospital de un poco mayor complejidad, que es el único acá en Corrientes, que es el Hospital Escuela General San Martín, que es quien tiene una gran variedad de especialidades. ¿Y en donde trabajás hay casos de este tipo, post-COVID o no? Sí, porque acá tenemos, más o menos les cuento, es un solo hospital de campaña, se llama, donde se atienden todos los pacientes post-COVID, tanto pacientes con o sin obra social, todos los pacientes van a ese lugar, y una vez que negativizan, o sea, una PCR negativo, se los deriva a los 3 otros hospitales de adultos, que son Hospital Escuela, Hospital Vidal y Hospital Llano, que es donde yo trabajo. De los 3, donde nosotros estamos es como la terapia más chica, digamos, una terapia donde tenemos 8 camas, hasta 10, por ahí entran. Recibimos constantemente pacientes post-COVID, tanto de terapia intensiva o incluso a veces de clínica, pero que necesitan soporte de oxígeno. Está bien. No Gracias. es la frecuencia que tenemos. Gracias, Lorena. Gracias, Sí. Lorena, por participar. Mi nombre es Paula Blanco. No, Para mí está muy bien lo que piensa Lorena. Ella dijo sí porque, digamos, lo que está pidiendo es como un screening, que algo así. alguien que sepa del tema diga, no, acá no hay nada por qué ocuparse y no pecar por no haberlo abordado o por no haber hecho algo. Me parece que pasa por ahí, y a veces, muchas veces sabemos que los profesionales nos comemos cosas por no haber precavido. Entonces me parece que tu pensamiento está muy bien, y lo que hoy queremos que se lleven es que siempre que un paciente tenga algo cognitivo, algo de deglución o algo de voz y del habla, va a meritar una interconsulta para seguramente un tratamiento, pero si nadie lo vio y es un paciente que, como habló Ana, pasó su etapa difícil y ya creo que es un momento en que, bueno, voy a descartar porque estuvo entubado, porque estuvo traqueotomizado, porque tuvo distintas cosas, si bien ahora está bien, descartar que no tenga nada, que esté bien, está bien también. Pedir la interconsulta, el abordaje fonoaudiológico para una evaluación donde la fonoaudióloga evaluará al paciente y dejará sentado que no hay ningún tipo de alteración a nivel cognitivo, ni de deglución, ni de la voz y el habla. Así que me parece que está muy bien tu pensamiento con respecto a esto. Sobre todo en los lugares donde no están las disciplinas en el mismo lugar, como por ejemplo tenemos posibilidades acá en los hospitales de capital, que incluso así todo, muchas veces no estamos uno al lado de otro trabajando en transdisciplina, a veces nos toca trabajar en interdisciplina y a veces somos iceberg, por más que estamos en el mismo edificio. Entonces está bueno como que puedan llevarse todos este concepto, ¿no? De cuando
hago esta interconsulta en un paciente post-COVID a la fonoaudióloga, ¿tuvo algo cognitivo, algo de deglución, algo de voz o del habla? No, listo, me quedo tranquila. Sí, pido interconsulta para evaluación y tratamiento. No, me quedo tranquila por un tiempo, pero antes de darle el alta, sí le voy a pedir un screening, una evaluación fonoaudiológica, ¿sí? Ese es el cierre de como esto que estamos planteando y que vos contestaste y te agradecemos. ¿Mm? Sí, no es un dato menor que el síntoma de disfagia está subdiagnosticado, digamos que son pacientes que por ahí se van al alta con por ahí microaspiraciones silentes que a la larga terminan haciendo una neumonía secundaria a aspiraciones. Entonces, es bueno abrir el ojo, y más si no hay una fonoaudióloga o fonoaudiólogo trabajando en ese equipo, y estar atentos a cualquier situación. Muy bien, el próximo caso. El próximo y el último. Esta es una paciente de 38 años, como antecedente clínico de relevancia, presentaba un cuadro de obesidad. La fecha de inicio de síntomas no está especificada, pero requirió durante 24 días intubación orotraqueal, 36 días ARM, por lo cual hubo que realizar una traqueotomía, siendo decanulada hacia fines de julio. Egresa hacia lo que es la SARIP, con una vía oral habilitada, con una dieta general, o sea, podía comer de todo, tomar los líquidos común, y no requería suplemento de oxígeno. Ella presentaba una labilidad emocional muy importante, estaba muy preocupada es una mujer joven con niños muy pequeños, tenía un familiar que cuando ella ingresó a la terapia estaba también cursando un cuadro de COVID bastante de moderado a grave, entonces estaba como muy preocupada con eso, y había tenido un mal despertar desde la terapia, estaba con un cuadro de delirio hiperactivo que, bueno, con el paso de los días y con la intervención de salud mental y todo lo que es regulando la medicación, lo pudo ir sorteando. Ella nos contaba que había tenido delirios, había tenido alucinaciones, y que en algún punto había tenido desorientación, por ahí fallas en la memoria, y estaba un poco preocupada por eso, que también, bueno, se sumaba a todo lo familiar. Bien, teniendo en cuenta lo presentado al momento, ¿amerita intervención fonoaudiológica, algún tipo de evaluación? Sí, no, ¿y por qué? Sí, buenas noches otra vez yo. Sí, yo creo que amerita también el trabajo multidisciplinario. Quizás la paciente está con una alimentación oral, pero yo creo que esa paciente hay que contenerla para que pierda algunos miedos, y yo creo que en este caso sí amerita. Muy bien, gracias, Ana. ¿Alguien más? Bien, en el chat nadie. Bueno, lo que hicimos con ella, en realidad, de lo de glutorio, nada, ella venía bien con la ingesta de esta dieta general. Sí, hicimos lo mismo que con los demás pacientes, que fue observarlo, a ver si había algún síntoma o signo clínico durante las ingestas. Lo mismo con el habla, pero al tener tanto delirio hiperactivo que costó resolverlo, y algunos síntomas que ella refería como las fallas atencionales amnésicas, le hicimos un screening neurocognitivo. Esa fue nuestra intervención. O sea, el primer día la vimos que estaba todo bien de la parte ilutoria y fonatoria, así que quedamos al día siguiente en hacerle o ese mismo día, pero más tarde, una evaluación neurocognitiva, y la verdad que le fue bien. Se le había aplicado el ACE y el INECO frontal, y la verdad que dio bien, puntuó bien para la edad y nivel de instrucción. Así que era más algo atravesado por lo emocional, su cuestión, su preocupación, estos olvidos que ella refería, digamos. Y bueno, después de eso no la vimos más, salió bastante rápido porque recuperó. Y bueno, acá Pau, ya te cedo la posta.
Las chicas dicen, Celeste dice, fundamental la evaluación, el tratamiento. Sí, en realidad ya no vimos nada desde el orden de lo cognitivo que ameritara hacer un seguimiento o algún tipo de estimulación, porque la verdad que, ya les digo, estaba atravesado más por lo emocional. Podríamos haberle aplicado la escala HAD, que evalúa de depresión y ansiedad, y que en estos cuadros de post-COVID se suele ver, pero bueno, charlando un poco, bueno, nos fuimos enterando un poco la historia familiar de ella y algunos problemas que había tenido, entonces nos cerraba más su, digamos, alteración cognitiva secundaria a algo emocional, digamos, no era secuela al COVID. Ana, creo que estás intentando hablar, me parece, o yo prendía el micrófono pero no se escuchaba. Ah, no, perdón. Bueno, ahora nosotros lo que planteamos es la participación de ustedes, que si bien vemos que no hay muchas ganas de participar, porque somos 32 personas, pero no estamos participando, y la verdad que la idea es que podamos volver a pensarnos en disciplinas, en la transdisciplina, pero sabiendo qué hace el otro. Y esta pregunta es, ¿crees que tu disciplina, vos, kinesiólogo, terapista ocupacional, asistente social, articula con las demás disciplinas de la SARIP? La pregunta sería esa, ¿crees que articula? Primero esta, y después, si quieren participar, de cuál es la relevancia de tu disciplina en el equipo, para vos, ¿no? La visión de cada uno. Si tienen ganas de hablar y participar, y si no, bueno, nada, hablamos nosotras. Ana, a vos, a Lorena y a mí no nos cuesta mucho. Sí, yo creo que el paciente, el trabajo no es un paciente, solo es del otorrino, o solo es de la fonoaudióloga, o solo es del kinesiólogo, o del neurólogo, sino que el paciente es un todo. Y hoy en día el trabajo del llanero solitario creo que no existe más, y el enfoque tiene que ser el abordaje multidisciplinario y transdisciplinario. Ese es mi pensamiento, así que yo creo que uno es complemento del otro. Sí, totalmente. Para poder trabajar en transdisciplina, debemos conocer bien qué hace o cada uno. Por eso nos parece importante esto, el conocimiento de qué hace cada uno en su disciplina. Nuestra sensación, por ahí nos equivocamos, es que la gente mayormente desconoce qué hace la fonoaudióloga, porque por ahí no hay fonoaudiólogas en su hospital, o porque somos pocas dentro de la cantidad de otras disciplinas, como hay muchísimos psicólogos, muchísimos kinesiólogos, y nosotros somos muchos menos. Entonces, por esto es que hablamos de si conocemos las disciplinas de los demás, que creo que este es el objetivo que plantea Martín en estos Ateneos, ¿no? Conocernos y conocer qué hace cada uno. Por eso fuimos hablando en cada área, y poder así crear un equipo como el que se está trabajando en algunos lugares mucho mejor, en otros nos cuesta un poco más, pero bueno, me parece que el primer paso es el reconocimiento de las actividades de cada uno. El momento, que me parece que de eso no hablamos, porque por ejemplo en el caso 3, que era un paciente traqueotomizado, estaba decanulado y con alimentación mixta cuando pasa la SARIP, yo me pregunto si no estaría llegando tarde al abordaje fonoaudiológico, porque el paciente ya viene con alimentación mixta. ¿Y qué pasó antes? Pregunto. ¿Quién lo vio antes? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Lo pude haber visto antes en la terapia, antes de que termine ya y pase a la SARIP? ¿Puedo abordarlo un poquito antes y ver si mejoro algunas cosas, o si puedo acceder a algunas cosas? Son preguntas que nos planteamos nosotras las fonoaudiólogas en este hacer, ¿no?
Y en cuanto a si crees que tu disciplina se articula, nos parece que es un segundo paso, ¿no? Si yo ya conozco qué hace cada uno, cuántas veces, no sé, pero a nosotros nos pasa que vamos a ir a la sala, uy, ya está cansado porque estuvo haciendo mucho, no sé, le hicieron muchos ejercicios respiratorios y quedó cansado. Bueno, no lo puedo estar abordando ahora, que movilizó secreciones, que está... Bueno, entonces esto, ¿no? Qué bueno sería si empezamos a articular más, que nosotras particularmente nos cuesta, no sé el resto, por eso quería que lo hablemos, que nos cuenten en el Pirovano, que nos cuenten en los otros hospitales, articular, che, cuando vos hagas, si haces lo respiratorio, avísame antes, porque entonces yo ya no lo veo al paciente, espero y voy más tarde. En un momento Virginia dice, cuando fue a hacerle la evaluación neurocognitiva, dijo, ese día, pero más tarde. Fuimos, pero ese día, pero más tarde. ¿Por qué? Porque no pudieron abordarlo, porque nos encontramos que hubo algo que... Entonces, nos falta, me parece, que articularnos, ¿no? En las transdisciplinas, no sé cómo lo manejan, si es más fácil, pero a nosotras particularmente Hay todavía una nos falta. cuestión, ¿Cómo? Paula. No en todos los hospitales hay un servicio grande de fonoaudiología como tienen ustedes o hay en el Pirovano. En muchos, las fonoaudiólogas están para la parte de pediatría o de audiología o de neonatología para medir los potenciales auditivos. Eso es lo que estuve viendo en los relevamientos generales. Yo te cuento lo que pasa en el nuestro y eso que somos muchas. Nosotras a la sala de neonatología no los podemos abordar a los pacientes, la parte de glutoría, porque trabaja kinesiología, entonces no podemos abordarlos. Entonces tenemos que hacer oídos, solamente oído, porque la kinesióloga está, no, pero la kinesióloga viene hace 35 años. Bueno, pero tenemos especialistas en deglución en niños que puede hacer. Entonces, bueno, por eso es este debate. A lo que voy es, no sé si la conocen a la frase de San Agustín que dice, la verdad no es ni tuya ni mía, para que sea tuya y mía. ¿Quién puede obrar, quién puede hacer? El que tenga el conocimiento en el momento adecuado. Si yo estoy en terapia intensiva, soy kinesiólogo y no hay acceso a la fonoaudióloga, yo kinesiólogo lo puedo evaluar. Si hay una fonoaudióloga y un kinesiólogo, se puede trabajar conjuntamente. Si hay un otorrino que puede acceder e ir a la internación y hacer evaluaciones, la evaluación del FES la hace el otorrino, si no, la hace el neumonólogo en muchos lugares. Entonces, ¿de quién compete? Es el conocimiento. Lo interesante acá es entender que el trabajo en conjunto es lo que va a permitirnos empujar y llevar al paciente adelante lo más rápido posible. En los hospitales donde hay acceso a equipo de fonoaudiología, de trabajo ocupacional, el lograr trabajar en conjunto, como si fuese un scrum en rugby, ¿sí? Es lo ideal, donde cada uno trabaja y todos empujamos al mismo tiempo, como es la idea de la SAREC, desde nuestros conocimientos. Hay hospitales del interior donde directamente no tienen fonoaudiología. O hay un kinesiólogo que va a las mañanas nomás. No todos los hospitales tienen servicios grandes, numerosos, que puedan abarcar todo el hospital. Por eso creo muy importante esto que vos estabas diciendo, el trabajo transdisciplinario y el diálogo entre las distintas disciplinas. Y fomentar la interdisciplina o la transdisciplina, pero no la multidisciplina. Recordando que la multidisciplina
todos atendemos a los pacientes sin entender, sin preocuparnos lo que piensa el otro. Cuando empezamos a preocuparnos por lo que piensa el otro, trabajamos en la interdisciplina y nos podemos coordinar en las tareas. Si está el kinesiólogo y está el fonoaudiólogo, yo kinesiólogo puedo preparar al paciente biomecánicamente para que trabaje el fonoaudiólogo mejor. ¿Sí? Está el fonoaudiólogo, trabaja al paciente para que yo kinesiólogo pueda trabajar distintas funciones mejor. Está la psicóloga, está la fonoaudióloga, y la fonoaudióloga prepara al paciente para que pueda expresar mejor sus sentimientos al psicólogo. Entonces, cada uno busca e interactúa de la mejor forma para llevar adelante la mejor atención del paciente. Como diría Nimo, por lo menos así lo veo yo. Exactamente. Bueno, me gustaría por ahí si alguien quiere decir algo con respecto a cómo lo ven. Es verdad que muchos hospitales no, ni lugares. Yo fui a Monte Quemado y no había una fonoaudióloga, pero a 100 kilómetros a la redonda no había. Entonces, me acuerdo que cuando le dije a la mamá, no, pero no se preocupe porque necesito una fonoaudióloga, se puso a llorar la mamá. Y yo dije, pero ¿qué le dije tan terrible? Que no tenía nada grave, pero y claro, lo grave era que no tenían fonoaudióloga. Entonces, esto, habiendo gente de afuera, lo entendemos, eh, por eso, nada, poder participar en lo que podamos ahora con Zoom para poder acercarnos a los que nos necesitan, a los que necesitan ayuda, formación o lo que necesiten. Vuelvo a decir, es una carrera joven y somos pocas, pero como dice Martín, cuando uno va articulando y va haciendo este engranaje, es mucho más fácil todo y por ahí el tiempo que uno hubiera dedicado en la atención si hubiera estado solo hubiera sido mucho más grande, como le pasa mismo al kinesiólogo. Cuando el kinesiólogo no está la fonoaudióloga y tiene que abordar áreas de ilusión porque no hay fonoaudióloga, va a estar mucho más tiempo. Y la fonoaudióloga lo mismo, cuando tenemos que aspirar al paciente porque no hay kinesiólogo, no significa que no lo hagamos, significa que si tenemos un equipo con donde cada uno hace lo que sabe hacer perfectamente, se articula mejor y el paciente sale mejor adelante. Esa es el fin y la idea de esto. Ahí dice Celeste que en el Pirovano tienen la suerte de poder trabajar todos en conjunto y es una fortaleza tener... Nosotros lo vimos, vos me llevaste a verlo y la verdad que es fantástico el Pirovano, en verlos a todo el equipo juntos. Por ahí lo que quería preguntarle a la gente del Pirovano es si están... Se te perdió la voz. No, no, lo que quería preguntarle al Pirovano es si están articulando por ahí horarios primero lo veo yo, después lo veo otro, que me parece que ya eso es como un paso fantástico de hilar más fino, ¿no? De no solo conozco y veo lo que hace mi compañero, sino también ahora articulo y tengo al Kine conmigo y estamos juntos. Eso me parece que es lo más lindo que nos puede pasar. Celeste, si querés contestarlo vos. Sí, bueno, gracias Paula por incorporarme a la charla. Sí, la verdad, con respecto a eso, yo estoy en el turno mañana y siempre antes de que los pacientes desayunen, kinesiología los posiciona adecuadamente, vemos según cómo está con el sensorio, si por ahí es mejor que coma directamente a 90 grados en la cama o si ya lo posiciona al pie de la cama o en una silla, y eso nos permite a nosotros facilitar mucho mejor la postura para la ingesta. Y eso entre otras cosas, los pacientes con traqueostomía muchas veces lo ven primero ellos porque manejan todo el cuidado del tráqueo, lo aspiran previamente a que lo veamos nosotras. La verdad que lo coordinamos y lo vamos hablando mucho en el momento. Y también las kinesiólogas, justo del turno mañana, fueron ex residentes de nuestra camada, así que tenemos un diálogo constante con ellos,
y eso también es muy provechoso porque nos formamos juntos en el hospital a lo largo de nuestro recorrido. Qué bueno. Bueno, yo he ido al Pirovano y los vi trabajar y la verdad que es un gusto ver cómo trabajan en la transdisciplina. Es el mejor ejemplo y creo que después de que uno ve esto, quiere llegar a eso. Nosotros no lo hemos logrado del todo, pero a través de WhatsApp trabajamos todos ahora en conjunto, que antes ni nos conocíamos las caras prácticamente. Cada hospital vieron que es muy especial, nuestro hospital nos costaba entrar a relacionarnos y ahora ya es como que nos mandan por WhatsApp, pueden ver a tal paciente, y bueno, las tecnologías nos permiten estas cosas también. No es lo ideal, pero a nada, como era antes, es algo y para nosotros es muy valioso porque es el reconocimiento de esto de que estuvimos hablando hoy, ver necesito fonoaudióloga, sí, ¿no? Y cada día se van dando cuenta más de a qué paciente interconsultar, que es lo que nuestro objetivo, que puedan verlo y visualizarlo y decir que el médico no se dé cuenta, no, que el médico se pueda dar cuenta que tenía que pedir una interconsulta, que tendría que haber evaluado una fonoaudióloga. Esta es la idea. Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Paula no habla más. Yo felicitarlas por la disertación, excelente y súper clara. Yo agradecer la invitación y la verdad conocerlos y me parece una tarea muy importante. Hola, se perdió la voz. Ana, estabas hablando, se te perdió la voz. Qué bueno, felicitaciones. Ahí les acabo de compartir una planilla de Google, si por favor la pueden completar, es para tener los datos de ustedes y recolectar algunos datos que nos sirvan a nosotros para futuras charlas, como ser qué temas les interesaría tratar acá. Así que si lo pueden llenar, así podemos ir armando un ranking de temas. Muchas gracias, chicas, por la presentación. Gracias, Martín, por invitarnos y gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. Este espacio es para que podamos compartir y entendernos y hablar todos los mismos lenguajes. El miércoles que viene va a hablar el doctor Montiel con su equipo para terminar de hablar de la traqueostomía, del FES, por ahí pues, si queda alguna duda o alguien quiere preguntar algo. Y en el mes de mayo ya empieza el equipo, la doctora Ana Cofre con todo su equipo a hablar de anosmia y gusto. Así que vayan registrando y vayan tomándose los miércoles porque van a estar muy buenos. Todos los miércoles estuvieron buenos, pero en mayo es un mes especial porque es un tema que no conocemos en general. Así que bueno, les comparto eso y les deseo una buena semana. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.